¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues en una sesión más de Portal de la Salud. Esta vez le damos la bienvenida al doctor Pablo Muñoz Piedras. Doctor, gracias por colaborar con este espacio. Él es jefe de laboratorio del Hospital General Balbuena y también trabaja en el Hospital de la Mujer, con una experiencia muy larga, una trayectoria muy larga de 30 años, en todo lo que tiene que ver en asuntos químico-farmacéutico-biólogos, ¿no?, que es su especialidad en la UNAM, maestro en ciencias químico-biológicas, y también tiene mucha experiencia en el manejo de banco de sangre. Doctor, nos gustaría conversar con usted ahora sobre la importancia que tiene en todos los hospitales, entiendo, el laboratorio clínico para contribuir a prevenir enfermedades. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les agradezco, me parece buena la idea de que la gente tenga mayor información sobre estos temas. Y tienes razón, mi formación básicamente es en el laboratorio de análisis clínicos. De hecho, pues yo soy el responsable de uno de estos laboratorios de análisis clínicos, en donde pues nos dedicamos a hacer estudios de laboratorio clínicos muy básicos. Fíjate que el laboratorio clínico es la mejor herramienta diagnóstica para todos los médicos. Sin estudios de laboratorio realmente el médico no podría hacer un diagnóstico certero de cualquier enfermedad. Entonces, pues todos los días nos dedicamos a hacer estudios de laboratorio, desde estudios muy simples a estudios muy complicados. Los simples le llamamos estudios de rutina y ya hay estudios más especializados que tienen que ver con ayudar al médico en el diagnóstico de cualquier enfermedad que el médico esté buscando. Pero básicamente es un apoyo diagnóstico, o sea, sin estudios de laboratorio realmente no se puede llegar a un diagnóstico certero de cualquier enfermedad. Doctor, en términos médicos, la mayoría de las personas regularmente vamos a hacernos análisis cuando ya tenemos una enfermedad encima, ¿no? Es decir, no tenemos esta cultura de la prevención de las cosas. Desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de ver este tipo de laboratorio clínico, digamos, como un asunto más preventivo que como un asunto ya, cuando ya tengo una enfermedad, voy a hacer un estudio? Es decir, la gente no tiene la idea de que se puede hacer un análisis de rutina o un estudio de rutina previo a cualquier enfermedad. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, desgraciadamente no tenemos en México la cultura de la prevención, prevenir antes de enfermarnos, ¿no? Y desgraciadamente, solo cuando ya nos sentimos muy mal, acudimos al médico o acudimos a que se nos haga algún estudio de laboratorio, inclusive una placa de rayos X. Entonces, actualmente hay muchos laboratorios de análisis clínicos, tanto públicos como privados, donde, por ejemplo, en laboratorios públicos te ofrecen paquetes que van a valorar, por ejemplo, tu azúcar en sangre o otro paquete que valore si no tienes anemia, y están accesibles, Sí es recomendable que alguna persona que quiera valorar su salud puede acudir a un laboratorio público o privado para hacerse este tipo de estudios. Pero posteriormente los tiene que interpretar el médico. El médico es el único que debe de interpretar esos resultados del laboratorio. Sin embargo, se puede. Hay actualmente ya muchos laboratorios privados que te ofrecen paquetes y que aparte son accesibles, me refiero en el aspecto económico, son accesibles al público. Actualmente yo sé de algunos laboratorios como Salud Digna, me parece, que han salido al mercado con paquetes muy económicos y confiables. Entonces, pues yo creo que falta un poquito de cultura, falta un poquito de información para la gente, y
y decirle que puede accesar este tipo de estudios de laboratorio clínico, accesar este tipo de paquetes para diabetes, paquetes para anemias, paquetes para infecciones. Sí se puede, sí se puede. Desde su experiencia, que entiendo son muchos años ya en el laboratorio clínico, 30 años entiendo, ¿cuáles son las enfermedades que actualmente representan un costo muy alto al sector salud, que justo no hay una cultura de la prevención, porque no hay esa idea de que me puedo ir a checar para medir mis niveles no sé, en la sangre o en algún otro aspecto? ¿Cuáles serían esas enfermedades que preocupan y que se le podría decir a la gente, a quien nos está viendo, que sería recomendable tener una cultura de la prevención? Sí, bueno, no tengo cifras ahorita actuales, pero sabemos de antemano que la principal enfermedad que se ha convertido, creo que en una epidemia aquí en nuestro país, es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que incluso desde el punto de vista económico representa un gasto muy grande para el sector salud. Y la gente debería de checarse, ¿no? Yo he visto en mi experiencia con el advenimiento de diferentes tipos de alimentación modernos, el sedentarismo de las personas, la gente, yo lo he observado al menos en el laboratorio, empieza aumentando sus niveles de triglicéridos en sangre y posteriormente parece que por alguna causa que a veces desconocemos se puede hacer diabético, empiezan a subir sus niveles de azúcar en sangre. Entonces, una de las mayores enfermedades que debe de combatirse con medidas de prevención es precisamente, yo considero que es la diabetes. ¿Qué otra enfermedad estaría, digamos, en ese sector de preocupación? Pues principalmente la diabetes, que es la enfermedad más frecuente aquí en nuestro país. Y lo que pasa es que esta trae como consecuencia otro tipo de enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Los infartos, enfermedades infecciosas también, o hay veces que las personas por sus malos hábitos, tal vez alimenticios, también pueden caer en anemias, ¿sí? Una anemia es la falta de producción de glóbulos rojos de la persona, de su organismo. Su organismo no está produciendo por alguna razón glóbulos rojos y se siente cansada, se siente que no puede caminar 5 metros y volvemos a lo mismo, hasta que ya nos sentimos mal, hasta que ya tenemos cierta sintomatología, es cuando acudimos al médico. No tenemos aquí, lo vuelvo a reiterar, la cultura de la prevención de la salud, ¿no? Para estar sanos. Porque tal vez no hay suficientes programas, ¿sí? Conocemos que existe, lo hemos oído, Preveniste, Prevenims, pero tal vez va dirigido a ese sector, ¿no? Debería de dirigirse al sector en general. Falta mucha información hacia la gente. ¿Cuáles serían como los sectores más vulnerables en términos de la diabetes y, no sé, por ejemplo, el cáncer, quizá algunos, en términos de población, los niños, las personas mayores, las mujeres? Pues yo pienso que en términos de población, desde la educación e información que se le está dando a los padres, porque también tenemos desgraciadamente uno de los primeros lugares en obesidad y obesidad infantil, entonces desde ahí empieza la enfermedad, ¿no? Desde el tipo de alimentación que estamos dando a nuestros hijos. Entonces,
Yo pienso que desde la niñez y la información hacia los padres. ¿Cuáles son alguna experiencia que nos pueda narrar en estos 30 años de estar trabajando en un laboratorio clínico? Es decir, a veces hay como mitos también de la gente que no se quiere dejar sacar sangre por alguna razón o no quiere dejar no sé, alguna muestra para que le saquen sangre porque existen, entiendo, muchos mitos en torno a esto. Así es, así es. El mito es de que, pues, para hacerse estudios de laboratorio, primero la gente le tiene miedo a un piquete, un piquete donde vamos a extraer 5 mililitros de sangre, y a veces sí, nos ha pasado en el laboratorio que las personas piensan que esa sangre es para donación o que la vamos a ocupar para hacer otro tipo de estudios, y no es así, no es así. Está bien delimitado la gente que va a donar sangre, se le saca aproximadamente medio litro, pero ya cuando son estudios de laboratorio, le extraemos sangre en tubitos que tienen un volumen máximo de 5 mililitros, que nos va a servir para hacer los estudios de laboratorio. Entonces muchas personas, tienen miedo, y la realidad es que actualmente pues hay mucha gente con experiencia que sabe extraer la sangre, sabe darte una punción, no duele, ¿sí? Pero pues es el mito, ¿no?, del laboratorio clínico. Incluso personas adultas que van al laboratorio tienen tanto miedo, que se estresan tanto porque se les va a tomar una muestra de sangre, que en ocasiones pues se desmayan, ¿no?, se sienten mal. Pero eso es solo mito, no pasa nada. Para estudios de laboratorio se te extrae muy poca sangre, ¿sí? No es una donación de sangre, eso es diferente. Y entonces sí hay que desmentir esto, ¿no? Porque cuando sacamos más de 3 tubitos, porque hacemos diferentes estudios de laboratorio de diferentes áreas, a veces las personas dicen, ¿y por qué me va a sacar tantos tubitos? ¿Qué le va a hacer a mi sangre? Pues no hacemos nada. Una vez que se utiliza su sangre y se hacen los estudios de laboratorio, por seguridad los resguardamos 48 horas y posteriormente se desechan. ¿Cuál es el protocolo para desechar las muestras que la gente deja para...? El protocolo es seguir el procedimiento de RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, y en el caso del hospital pues tiene un procedimiento donde está contratada una empresa que se encarga de darle destino final a estas muestras de sangre. Se quema, ¿no? Me parece que sí, la empresa con todos sus protocolos y procedimientos al final llega a incinerarlos. Se incineran. Ok, ahora bien, usted también ha hecho investigación en materia de laboratorio, digamos, ¿no? Así es. ¿Cuál sería como la experiencia en ese sentido? Un poco hablando también de la prevención de las enfermedades. Bueno, sí, en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Balbuena hemos hecho pues un poquito de investigación con los recursos que tenemos para titular a jóvenes de la licenciatura de químicos, del Politécnico, de la UNAM y de otras universidades, y lo que más nosotros hemos investigado es a pacientes con diabetes, puesto que, como comentábamos hace rato, ¿no?, una mayor población que ingresa al hospital, que a veces están en medicina interna, son pacientes con diagnóstico de diabetes. Entonces, pues hemos encontrado varios aspectos interesantes que le pueden ayudar al médico a controlar a su paciente con diabetes y a prevenir secuelas a este tipo de pacientes diabéticos. Como por ejemplo, la última investigación que hicimos ahí
fue búsqueda de anticoagulante lúpico en pacientes con diabetes mellitus, como una manera de prevenir que a este tipo de pacientes lleguen a que se les complique con enfermedades cardiovasculares. Entonces sí encontramos un gran porcentaje de esta sustancia que le llamamos anticoagulante lúpico en pacientes diabéticos, y entonces son estudios que a veces el médico no solicita porque no tiene esta información. Entonces ya cuando nosotros dialogamos con los médicos y le decimos, mira, hicimos esta investigación y casi encontramos un 10% de anticoagulante lúpico en pacientes diabéticos, entonces pues te proponemos que a tus pacientes diabéticos, aparte de solicitarle la batería de estudios de laboratorio que son para el paciente diabético, le puedes incluir la búsqueda de anticoagulante lúpico, porque eso querría decir, así de manera general, que si un paciente con diabetes mellitus le encontramos esta sustancia en su sangre, entonces sería como un factor de riesgo. Entonces fue la última investigación que hicimos el año pasado, pero también en otro tipo de investigación encontramos que los niveles de fósforo y magnesio cuando están bajos en los pacientes con diabetes, pues le va mal, son factores de riesgo con pronóstico mal para este tipo de pacientes. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de conducir la investigación, pero para que le sirva al médico, ¿no? En el hospital. ¿Sabes qué? Solicítame magnesio, calcio, fósforo, porque eso quiere decir que si tu paciente diabético anda con niveles bajos, le puede ir mal a comparación con tus pacientes que están en niveles normales. Para que la gente que nos sigue tenga información, tenga noción de el trabajo que se hace en un laboratorio clínico, ¿qué le podría decir a esta gente? ¿Qué importancia tiene el laboratorio clínico dentro de un hospital o para la toma de decisiones para el tratamiento de alguna enfermedad? Bueno, primeramente que no tengan miedo que se les tome una muestra de sangre, primeramente. Después que es muy importante hacerse estudios de laboratorio, porque sin los estudios de laboratorio su médico no va a poder llegar a saber qué tipo de enfermedad tiene. Esto es, no va a llegar a un diagnóstico certero, ¿sí? El médico puede tener toda la clínica, te puede revisar, te puede medir la presión y revisarte el ojo, verte cómo estás y todo. Pero indudablemente tiene que mandar a hacer estudios de laboratorio como apoyo diagnóstico. Entonces, lo vuelvo a reiterar otra vez, laboratorio es una herramienta de diagnóstico, de apoyo al médico. O sea, vamos de la mano, laboratorio y el médico, ¿sí? Entonces es muy importante que los pacientes sepan que se tienen que hacer estudios de laboratorio que nos permitan tomarles sus muestras de sangre, que no tengan miedo. Yo creo que es muy, muy relevante. Hemos hablado mucho de muestras de sangre, digamos, pero entiendo que en el laboratorio hay muestras de muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos resumir muestras de qué para hacer un buen diagnóstico? Bueno, obviamente dependiendo de la enfermedad, pero... Claro. Para hacer el diagnóstico clínico y como apoyo diagnóstico del laboratorio, pues procesamos muestras de diferentes tipos. Desde muestras de sangre, muestras de orina, muestras de excremento, muestras de líquidos corporales, porque también nuestro cuerpo está lleno de diferentes tipos de líquidos que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico. Entonces,
procesamos todo tipo de muestras, no solo muestras sanguíneas, sino muestras de otro tipo, por ejemplo, también el semen o los fluidos vaginales, todo tipo de muestras biológicas las podemos procesar en el laboratorio. Ahora, refiriéndonos específicamente a muestras sanguíneas, pues hay diferentes tipos de muestras sanguíneas dependiendo del estudio que se vaya a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, muestras que se van a tomar con anticoagulante para evitar que la sangre se coagule, y muestras que se van a tomar sin anticoagulante cuando queremos que la sangre se coagule. Entonces, podemos decir que es muy importante que la gente entienda, que nuestros seguidores entiendan que cualquier diagnóstico tiene que pasar por un análisis clínico de lo que sea, digamos, de cualquier muestra, dependiendo la enfermedad que el doctor quiera detectar, ¿no? Sí, eso es definitivo. Definitivamente el laboratorio es una herramienta diagnóstica y de apoyo hacia el médico. El médico no puede hacer un diagnóstico sin estudios de laboratorio o sin confirmar realmente con un estudio de laboratorio. No puede, no debe. Y desde su experiencia, ¿estamos muy lejos de tener como esa cultura de la prevención, de por uno mismo decir, bueno, me voy a tomar una muestra para ver cómo estoy? Pues yo creo que no, porque con este tipo de entrevistas que están haciendo ustedes, con este tipo de portales, con este tipo de información, yo creo que la gente puede tener mayor información, y si algún día se siente mal y pues no pudo ir al médico primero, pero ahí está enfrente el laboratorio clínico que le está ofreciendo un paquete, dice paquete para diabetes, pues puede ir al laboratorio a hacerse estudios y, repito, una vez que le den los resultados, llevárselos al médico para que se los interprete. Pero todavía no lo tenemos como una cultura, digamos, es decir, preferimos comprar otras cosas que pagar por un paquete que me van a medir los diferentes niveles si yo me siento bien o aparentemente me siento bien, ¿no? Así es. Yo creo que para empezar este tipo de cultura deberíamos de hacernos un chequeo, yo pienso que 3 veces al año. Un chequeo tanto médico como de estudios de laboratorio, pues donde nos chequen nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de eritrocitos en sangre, donde nos chequen nuestra orina, ¿sí? Entonces ahí sí estaríamos teniendo ya una cultura de la prevención, ¿sí? de enfermedades. Pues muy bien, doctor. Esperamos que podamos contar con su participación en otro momento. No sé si tenga algo que decir, que recomendarle pues a la gente que nos ve, decirle cuál es justo reiterar esta importancia de la cultura de la prevención médica y del rol que juega el laboratorio clínico. Sí, bueno, sí me gustaría comentar finalmente que debemos de atender nuestra salud. Tenemos miles de asuntos en la vida pendientes, pero sin salud pues no podemos hacer nada. Entonces hay que ir al médico, hay que hacerse un chequeo de laboratorio, no tener miedo porque me van a sacar sangre, porque pues está en juego nuestra salud, ¿sí? Y hay muchos mitos en las redes, hay bastante información fidedigna también en la red, pero si uno no tiene el conocimiento, se puede uno perder, y se puede uno equivocar, y puede uno maltratar su salud por información errónea que uno desconoce. Entonces lo mejor es pues tener la información bien, ¿no? Como este tipo de información que estamos dando. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor Muñoz Piedras, por su participación en este portal de la salud. Hasta luego. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.